Ahí va. Perdón. Bueno, muy buenas chavales. Hoy voy a hacer como no sé qué hacer y tengo aquí un sillón de Benelli en chino que ya lo he desmontado, como veis. Es el mismo, lo compré hace tiempo para hacer esto con gel y aquí un colín. Sí que vamos a proceder a hacer primero el molde. Sé que otros lo harán de otras maneras, pero bueno, yo lo voy a hacer así, con este sillón. Y como no tengo cútex, lo haré a lo cutrex, con tijeras. Es de prueba. He rellenado todo esto de pegamento y lo pegamos al sillón. Después no pasa nada, lo vamos a quitar y no se va a notar. Pero esto le quitaremos la cara de Amazon y le daremos un poquitín más de curva, ¿vale? Pero todo eso con el yeso. Se me había terminado la batería, ¿vale? He empezado a hacer tiras así para darle la curvatura. He tapado la zona central y ahora voy a ponerle aquí estos tubos de cartón. ¿Para qué? Para luego para después cuando haga la moldura con la escayola, hacer aquí una pequeña salida así. Una pasada esto de trabajar con el cartón. Más o menos así quedaría. Y ahora pues faltamos modelar. No me puedo guiar de las líneas porque cada una va con otra. Vale, pues ya lo tenemos preparado para septiembre. Vale, ahora haremos un molde de fibra o de escayola, porque es una tontería hacerlo con escayola, porque luego hay que hacerlo con fibra. Pero bueno, también sería una idea. Pero no, la escayola moja demasiado. Pues lo haremos directamente con fibra. Ya os digo que yo no soy un experto en esto. Tengo un amigo que sabe de pedir un poquito de consejo y si no, es a la aventura, ¿no? Error, fallo, se aprende. Bueno, pues como veis le he desmontado la parte de atrás del top case para así probar bien lo que es el mío. No sé cómo lo veréis, pero sitio no hay, os lo puedo asegurar. En esta casa no hay sitio. Lástima que desde esta parte no se vea bien, pero a ver, veamos cómo se ve.
ahora ya se está haciendo de noche, creo que esperaremos a mañana a pasar a hacer lo de la fibra. Bueno, chavales, pues al final esto quedaba demasiado grande para lo que es la moto, así que lo vamos a hacer más finito. O lo rectificamos o lo hacemos con esto, espuma de poliuretano, y luego se lija. En un principio no lo quería hacer así porque creía que no hacía falta, pero ahora sí. Así que vamos a rellenar todo esto y luego le daremos forma. Mierda, se me está pegando todo. Vamos a ver. Tío, ahora sí. Bueno, pues ahora lo dejamos secar y continuamos después de comer. Venga, chavales. Muy buenas, chavales. Seguimos con el segundo método de hacer un colín. Vale, pues el otro había salido muy grande. ¿Veis? Tenemos ya la espuma seca. Hace una ensaimada. Pues ahora le vamos a dar forma. Todavía no está duro del todo, así que vamos a dejarlo. Vale, aún se tiene que hacer el interior. Vale, pues no podemos hacerlo. Bueno, pues un día más, chavales. Vamos a seguir. Ha pasado un día, esto ya se habrá secado. Vamos a probar. Una espumadita de las más gordas. Así es como queda. Como veis, voy a tener que cortar por aquí así, perdón, voy a tener que cortar por aquí así para hacerlo plano y esta chepa un poco. Y esto así debería ser. Más o menos. Vamos a ver la práctica.
rayado la batería. Pues nada, vamos a limpiar y pasaremos a hacer lo de la fibra, la fábrica. Venga, ahora nos vemos.